Hola, ¿cómo están una vez más en esta tarde, en este jueves? Estamos gozosos, no por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que oímos. Estamos gozosos por lo que somos. Somos hijos de Dios. Él nos compró con su sangre. Y estamos en este mundo de paso. Y la Biblia nos enseña, el libro sagrado, el libro de instrucción, nos dice que nuestra actitud siempre debe de estar gozosa, alegre, a pesar de las situaciones que pasan. Por eso es que 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 16, dice Pablo, la recomendación a los creyentes está siempre gozosos, está siempre contentos, alegres. También dice Pablo a los filipenses en su capítulo 4, en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, estás de regocijo, de gozoso, dice siempre. Y se los vuelvo a repetir. Dice Pablo, y se los digo otra vez, regocijaos. Y dice el verso 5, vuestra gentileza o amabilidad sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca, el Señor está cerca de ti. Es una actitud en la cual el cristiano tiene que ser conocido por eso, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas físicos, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los problemas de pandemia, a pesar de los problemas que miremos de protestas, justas o injustas, veamos justicia o injusticia, debemos estar siempre gozosos. Porque nuestro enfoque debe estar no en lo que vemos, porque lo que vemos no nos da ningún gozo, nos pone triste, nos pone preocupados, nos altera, nos hace enojar. Pero cuando miramos a Dios, a su palabra, a su promesa, nos podemos gozar en Él. El mismo Jesucristo habla y nos enseña que cuando miremos todas estas cosas, pestilencias, guerras, rumores de guerras, toda clase de situación, dice, regocijaos, no por lo que vemos, sino porque dice, por lo que Él prometió, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, yo vengo pronto. En esta noche, o en esta tarde, yo quiero compartir una vez más con la palabra, en lo que al apóstol Juan en su primera carta le transmite o le manda a los cristianos. Y en primera de Juan, la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 6, dice, incluyéndose él, si decimos, y cuando hablamos, o cuando habla Juan de esa manera, está diciendo, si lo que hablamos, incluyéndose él, si decimos, si hablamos que tenemos comunión con Él, está hablando con Jesucristo, con Dios mismo. En otra palabra, si comunión quiere decir compañerismo, comunión quiere decir relación. Si tenemos una relación, si decimos que tenemos una relación con Él y caminamos por este mundo, cuando hablamos de andar, es que el cristiano es como un peregrino que va caminando por este mundo y va de paso, caminando con Dios, con el Señor, con Jesús. Dice, vuelvo a repetir, si decimos o hablamos que tenemos una relación con Él y andamos o vivimos en tinieblas, mentimos. O sea, somos mentirosos y no practicamos la verdad. En este verso lo que quiere decir, si hablamos una cosa y vivimos de otra manera, si lo que hablamos no concuerda, hay un problema. Por eso es que
El caminar con Dios o el tener una relación con Dios es tener un compañerismo con Dios. Somos aquellos que hemos tomado a ese Dios encarnado, esa palabra encarnada que es Jesucristo, como compañero de viaje. Y en ese caminar tenemos comunión con Él, la relación, hablamos. Y lo tomamos como compañero porque Él nos va a ir dirigiendo, nos va hablando. Vamos a tener una relación. Es imposible que tú camines con alguien y no hables con Él. Y que en ese caminar no le conozcas, como es el novio, como es el amigo, o como es la esposa o el esposo, que han tomado un viaje juntos, caminando juntos. Y se empiezan a conocer. Y en este caso, Jesús es el que nos enseña o nos influye a vivir de una manera diferente. Él es el que nos transmite, porque Él es el de la experiencia, Él es el que sabe, Él es el Dios, es el creador. Él es el que sabe cómo caminar en este mundo lleno de conflictos, problemas y situaciones difíciles que nosotros no entendemos. Por eso es que dice también Lucas capítulo 6, verso 46. Jesús enseña. Dice, ¿por qué me dicen? Y les enseña a sus discípulos. ¿Por qué me dicen o me llaman Señor, Señor? Y Señor quiere decir, tú eres el jefe, tú eres el que mandas. Tú habla, que yo lo hago, tú habla y yo te sigo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Dice, y no hacen lo que yo les digo. En otra palabra le está diciendo, si no hacen lo que yo les digo, yo no soy su Señor. ¿Para qué me piden que les diga yo algo si no lo van a hacer? ¿Para qué piden que les enseñe si ustedes no van a seguir lo que yo les enseño? Por eso también dice primera de Juan capítulo 2:6, el que dice que permanece en él. Primera de Juan 2:6. El que dice que tiene comunión con él, relación con él. Grábeselo, mírenlo ahí en su casa. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, o que tiene una relación con él, o que Dios está con él, debe de andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Fíjese, el problema es que hablamos una cosa y hacemos otra cosa. Lo que hablamos no concuerda con lo que vivimos. Por eso, Timoteo, en su carta Tito, capítulo 1, verso 16, le dice a los creyentes, hay creyentes que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con lo que hacen, lo niegan, como si no lo conocieran. Santiago también habla de eso, en su capítulo 1, verso 22, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente oigan o hablen, sino hagan lo que les dicen. Si ustedes dicen algo, tienen que vivir de acuerdo a lo que hablan. Jesús es el verbo. Y nos dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero también nos dice San Juan, en esta palabra, en el verso 14, en este capítulo de San Juan capítulo 1, dice, y el verbo fue hecho carne. En otras palabras, la palabra se hizo carne, que es Jesucristo, la palabra encarnada. Y Él vino con un propósito para salvarnos, pero también para cambiar nuestras vidas. Jesús caminó en este mundo de acuerdo a lo que había en su mente y en su corazón. Y Él tenía el pensamiento de Dios y el corazón de Dios. Y hablamos la semana siguiente, hablamos que Dios en Cristo es la palabra de Dios en la cual cuando nosotros también hablamos, expresamos lo que hay dentro de nuestro corazón.
y dentro de nuestra mente. Expresamos. Y en estos días, hermano, hemos visto una expresión de enojo, de odio. Expresiones, queridísimos hermanos, que aún muchos cristianos no están expresando lo que verdaderamente dicen que creen en Jesucristo. Y expresamos violencia, expresamos rencor y expresamos otra forma de protestar. Porque es bueno protestar. Decir, hey, esto no está bien. No podemos resistir el abuso, pero también no estamos de acuerdo con la violencia, porque nuestro Señor nos habla de esa manera. Si decimos que somos algo, que somos de la luz, que somos de Dios, pero expresamos otra cosa, hay un problema. Dice San Juan capítulo 1, verso 6, no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos una relación con Él y andamos o hacemos las cosas de tinieblas, no estamos caminando en la verdad. Algunas personas dicen que vale la pena, lo he oído por la televisión, dicen no se fijen en lo que se destruyó. Bueno, ¿saben por qué? ¿Por qué dicen esas cosas? Porque no era su negocio de ellos. Porque ellos no invirtieron nadie ahí. Es verdad que alguien fue abusado, es verdad. Que alguien murió, es una verdad. Pero los negocios no tienen la culpa de eso. Y ellos no hicieron nada para que les robaran, les asaltaran, les causaran dolor. La gente habla por lo que no le cuesta. Si hubiera sido su negocio, si hubiera sido su casa, su familia, lo hubieran defendido. Pero como no es, dicen, ay, no importa. Pero no es así, eso no es lo correcto. La Biblia nos enseña que esa es una forma mala. Creemos en la protesta contra la injusticia. Es verdad. Pero no nos podemos nosotros volver injustos con aquellos que no han hecho ningún mal. En una ocasión, Jesús manda a sus discípulos, nos los habla en Lucas capítulo 9, del verso 53 a 56. Nos dice que manda a uno de sus discípulos a que prepararan lugar en una aldea en la cual iba a pasar. Vayan ustedes y preparen todo en esa aldea. Después lo vuelven a encontrar a Jesús. Le dicen, ¿sabe qué? No nos aceptaron ni quieren que vayamos para allá. Y le dicen dos de sus discípulos, Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías y que caiga fuego del cielo y los destruya? Y Jesús, molesto, les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, para condenar, para aplastar a nadie, a ninguno de los hombres, sino para salvarlos. Eso es lo que hace Jesucristo. Ya pero le dice el Señor, quiere que vayamos los 12 y vayamos y arrasemos esa aldea. Ya pero le dicen, Jesús le dice, no es así. Vino a salvar al mundo. Jesucristo también protestó por la justicia, pero no usó la violencia. No le causó daño a nadie. No se puede callar la injusticia, pero se tiene que hacer de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuáles son los motivos de lo que hace la gente? Porque la realidad es, ¿cuál es la razón? Yo oía en las noticias que algunas personas no sabían ni por qué. Están haciendo ahí nomás problema, bola. Pero verdaderamente lo que hay es dentro de nuestro corazón. A veces que la gente hace cosas que parecen correctas, pero tienen
tienen intenciones malas. Y eso es una verdad. ¿Cuál es la intención? Algunas personas aún se ponen como líderes comunitarios, pero su intención es hacerse conocer, to be known, hacerse famoso, como que verdaderamente quiera a la gente, cuando su intención no es otra, verdaderamente en su corazón es otra, es usar a la gente para beneficios personales. Gente que se quiere hacer político y para ayudar a la gente, cuando la razón dentro de su corazón es hacerse famoso y usar a la gente para sus fines personales. Gente que da dinero y hasta presenta un cheque de este tamaño. ¿Para qué? Para que la gente sepa que qué buena es y ganarse el favor de la gente. Su intención no es la correcta. Porque Jesucristo dice, si quieres hacer algo, que nadie lo sepa. Y no tienes que andarlo anunciando por donde quiera. ¿Te das cuenta que verdaderamente es las intenciones? Verdaderamente you care about people. Verdaderamente te importa la gente. Verdaderamente. El libro sagrado Jesucristo y sus discípulos nos enseñan cómo nosotros debemos tratar toda esa clase de situaciones. Es el libro en lo cual el maestro enseñó a sus discípulos. Si miramos a Pablo, nos dice en Romanos capítulo 12, en el verso 17 al 21 lo podemos leer, dice, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Dice el verso 19, no se venguen vosotros mismos, amados, sino dejad lugar para la ira de Dios. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben lo que está pasando? Dice, no te vuelvas como ellos. No hagas lo mismo que ellos hacen. Y sigue el capítulo 13 de Romanos, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas, Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación o problemas para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque eres servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva él espada. ¿Te das cuenta? La autoridad no es para la gente buena, sino es para el malo, para el que hace las cosas mal. Pero para eso son las autoridades. También dice Santiago, cuando miramos a Santiago capítulo 3, cómo solucionar los problemas. Los problemas que tenemos entre unos y otros. Los problemas, amado hermano, porque vamos a tener problemas. Dice Santiago capítulo 3. En el verso 13 dice que debemos usar una sabiduría no de este mundo, que vamos a mirar en estos versos que le llama terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría, lo que te enseña este mundo, pero no es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios es diferente. Y Cristo ha traído una sabiduría de su espíritu, una sabiduría diferente. Y hay mucha gente que se dice cristiano, pero no tiene la sabiduría de Dios para lidiar con esta clase de problemas y no traer más conflicto, más problemas, sino traer soluciones, paz. La pregunta es, si tú eres cristiano, ¿qué es lo que tú proporcionas? ¿Qué es lo que traes tú? ¿Solución o problema? ¿Paz o guerra? ¿Paz o contienda? Pleito. Y dice Santiago, dice en el capítulo 3, verso 13, quien es sabio
y ha entendido entre ustedes, les habla a los cristianos, muestre por la buena conducta, con una buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que tus actos deben reflejar lo que tú hablas y lo que tú crees. Dice verso 14, pero si tienen celos amargos y contención y pleito en vuestro corazón, no se capten ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría esa no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Dice, el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. Quiere ayudar, quiere bendecir, quiere arreglar las cosas, se preocupa por la gente. La pregunta ¿es puro tu corazón? ¿Verdaderamente ves que quieres ayudar o solucionar problemas? Y dice, primeramente es pura, después es pacífica, que te acercas donde hay el problema buscando la paz. No vienes a pelear, no vienes a traer más violencia, no vienes a echar más fuego, porque dice la escritura que si le echas más leña al fuego, más grande se pone el fuego, más el problema. Vuelvo a repetir, Santiago 3:17, la sabiduría de Dios como arreglas las cosas o como debes de arreglar las cosas es pura, después pacífica, después debe haber amabilidad. Cuando hay una respuesta amable sobre tus problemas y te quejas, no insultando, sino con buenos modales, enfocas la verdad y el problema. Eso baja los ánimos de todos los mundos y viene a traer la paz. La sabiduría de Dios amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia. Si queremos justicia, se siembra en paz, con la paz, para aquellos que hacen la paz. Que podamos nosotros aprender de este libro sagrado, que podamos levantar y decir nuestra respuesta debe estar en Dios. Y es la respuesta de cómo responder a los problemas. Sabemos que ha habido una injusticia. Es verdad, estamos en contra de la injusticia, pero también estamos en contra de la mala respuesta. No es la respuesta con violencia la correcta contra la injusticia, sino la respuesta debe decir una protesta, buscando primeramente con actitud pura, buscando la paz, no insultando a las personas, a todo mundo, a aquellos que no nos han hecho daño, respetando lo ajeno. Y cuando nosotros hacemos todas esas cosas, como líderes de una iglesia, de una comunidad, tendremos frutos. Y nos debemos de gozar, porque lo que nos enseña el Señor, nuestro Maestro, Él es nuestro Maestro. Si Él es nuestro Maestro, la justicia la sembraremos en paz. Y toda la gente quiera ser como nosotros, porque lo que hablamos, nuestra vida lo respalda. Si decimos, si hablamos que somos paz, que somos luz, como andamos, como vivimos, debe ser la respuesta a que todo mundo a nuestro alrededor vea que somos hombres de paz. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor, si alguien no tiene paz, es verdad que estamos indignados, pero cambia, Señor, nuestros enojos,
Cambia nuestra gritería. Cambia nuestra amargura. En paz, Señor. En paz. Y te pedimos, Señor, por los gobernantes, por los policías. Te pedimos, Señor, que les ayudes a hacer decisiones sabias y justas para que podamos vivir en paz. Te pedimos por todos aquellos que protestan, aquellos que se sienten indignados. Señor, que tu paz se manifieste en sus vidas y podamos vivir en armonía, en un mundo, en un país basado en tu palabra. Bendecimos a cada oyente y la paz de Cristo se manifiesta en sus vidas. Que Dios les bendiga.